defensor Público. Arce Carlos Letelier. Arce Letelier, el defensor público. Sí, realmente le agradecemos la posibilidad de conversar unos minutos y muy amable, doctor. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y a las órdenes, díganme. Bueno, Buenas tardes, queríamos doctor. conocer, doctor, antes que nada, novedades en el caso del señor Enzo Cardoso, concretamente, y estábamos hablando de la convocatoria Para el lunes, para para el el lunes. juicio oral. Sí, en principio estaba convocada para el lunes. Nosotros ya habíamos en su momento presentado un recurso de reposición, justamente porque esperábamos que el juicio se hiciera el 8 de noviembre, tal cual estaba previsto en un primer momento. Nosotros no nos negamos a que el juicio se haga. De hecho, nosotros queremos hacer el juicio. La cuestión es que habíamos planeado, conforme a la primera convocatoria del tribunal, para realizarlo el 8 o 9 de noviembre. En el entendimiento que yo tendría, porque no he tenido acceso al expediente, todo el mes de octubre, como para preparar la defensa, buscar las copias y hacer la estrategia defensiva. La decisión de la presidenta del tribunal de adelantar el juicio para el 26, habiendo sido notificados de eso el viernes pasado, no nos agraviaba en el sentido de que nos privaba justamente de ese plazo que nosotros habíamos previsto conforme a esa primera convocatoria. Ujú. Lamentablemente, a la respuesta de la presidenta del tribunal a la reposición fue que no admitía la reposición y quedaba firme la decisión de trasladar el juicio al 26. Sin embargo, hasta el día martes, el expediente judicial no se encontraba en secretaría, sino que estaba en auditoría. Ujú. Por lo tanto, no puedo hacer nada en 3 días como para buscar la información que me lleve a preparar una defensa sin tener todos los materiales. Pero estamos a la espera, vamos a ver qué sucede el lunes, y nosotros entendemos que en el mismo sentido de la causa anterior, Sí. según lo que yo tengo a mano, hay un lapso de 6 años y 6 meses aproximadamente entre la presentación de la acusación, que creo que fue el 21 de abril, no, perdón, creo que fue en abril del 2014, y la acusación y el acto de apertura, la audiencia preliminar se hizo en abril del 2021. Ujú. Son casi 7 años, un poquito menos, 6 años y 6 meses más o menos, entre un acto y el otro. Y entendemos que tiene la misma suerte que la causa anterior, al no existir actos interruptivos válidos que afecten al plazo de la prescripción. Doctor, respecto a esta reposición que plantearon, usualmente solemos ver que es con apelación en subsidio, pero ¿cómo se dio en este caso? O sea, ¿el tribunal no concedió esa apelación subsidiaria o cómo? No, no es que no fue el tribunal, la propia presidenta, según la notificación que nosotros recibimos, decidió unipersonalmente no darle trámite a la reposición, en el entendimiento de que la providencia que ella había dictado, adelantando la fecha de juicio oral, estaba dentro de las facultades ordenatorias, y, y eso no coincido con eso, porque es una providencia. Ujú. La ley establece de que los recursos de reposición se plantean contra providencias de mero trámite. Nos dice si tienen un contenido jurisdiccional o un Claro. contenido administrativo. Ujú. De una providencia, y la forma de atacar una providencia es el recurso de reposición, y la jueza no puede unipersonalmente no dar el trámite, puede rechazar, debe convocar para una audiencia, o si no, correr traslado y luego decidir sobre la reposición,
y si se mantiene en la misma postura de la decisión atacada vía recurso, remitir los antecedentes a la Cámara si estos han sido presentados con apelación en subsidio, que fue lo que nosotros hicimos. Entonces hay una ruptura del debido proceso porque toma una decisión de forma unipersonal, no rechazando, sino no dando el trámite que debería haberle dado. Eso nos priva a nosotros del derecho al recurso. ¿Quién es la presidenta, doctor? La doctora Elsa García. Doctor, ¿y eso no sería un acto de parcialidad, digamos, por parte de la jueza? Y eso es lo que estamos analizando. Vamos a ver qué decisión tomo yo de aquí al lunes, ¿verdad? Uh-huh. Pero en realidad el juicio está convocado para el día lunes a las 12 del mediodía. Hasta ahí tenemos tiempo nosotros para ver qué es lo que podemos hacer, porque estoy en plazo para poder presentar o no algún otro recurso respecto a esa segunda providencia. Claro. Y respecto al nuevo tribunal, tengo entendido que se hizo una reintegración del tribunal, doctor. Creo que ahora está la doctora Gloria Hermosa. Digamos, ¿no hay algún motivo de inhibición o de recusación, digamos, con tu persona, doctor? Entiendo que no. De hecho, nosotros fuimos comunicados de esa situación y vemos que no hay, digamos, ninguna causal de recusación o de inhibición por parte nuestra respecto a la doctora Gloria Hermosa. No tenemos nada con respecto a eso. En esta causa, decía doctor, prácticamente calcada la situación de que no hay ningún acto interruptivo luego de presentarse la acusación hasta cuando se hizo la preliminar, transcurrieron, decías, casi 7 años, por lo que con el mismo criterio en el que en el otro caso se debería declarar o se debe declarar la prescripción simple, ¿verdad? Entiendo que sí. Hagamos un pequeño recuento, si tienen un tiempito para adelante, explicarles. doctor. Sí, Adelante. sí, doctor. En la primera causa, recordarán que en la audiencia preliminar llevada a cabo ante el juez Otazú, las defensas habían presentado en su momento el incidente de prescripción. Sí. El juez había rechazado, diciendo de que efectivamente se corroboraba que habían pasado más de 5 años entre la presentación de la acusación y la audiencia preliminar, pero que en ese lapso habían existido causales de interrupción. Y él señalaba que esas causales de interrupción que habían surgido durante ese periodo entre la acusación y la audiencia preliminar era un pedido de la Fiscalía requiriendo se llame a audiencia preliminar y otro escrito presentado por la Fiscalía requiriendo que se traiga a la vista un expediente para ser incorporado en la audiencia preliminar. Esta misma cuestión la analizó el Tribunal de Sentencia y estableció de forma expresa que esas causales invocadas por el juez Otazú no eran actos interruptivos. ¿Se entiende? Sí. Sí, entendemos. De hecho, solamente estábamos abordando esto. Claro. ¿Por qué? Porque justamente hoy se presenta la apelación de este caso, ¿verdad? O sea, de eso tratábamos incluso de ir uniendo estos dos procesos. Y la causa del lunes es exactamente igual. La diferencia es que se hizo ante otro juez, el juez Gustavo Amarilla, y en esa audiencia preliminar también se plantearon los incidentes de prescripción y el juez Amarilla dijo que también había pasado más de 6 años entre la presentación de la acusación y la audiencia preliminar, pero que habían también operado circunstancias que producían la interrupción de la prescripción, mencionando que eran 2 actos. Uno de ellos, la presentación de la Fiscalía requiriendo se llame a audiencia preliminar, y un pedido de la Fiscalía para que se convoque a un médico forense. Esa es la diferencia de fondo, ¿verdad? Entonces, si el primer tribunal o el primer juicio dispuso de que estos no son actos de interrupción, son idénticos a los que está mencionándose en esta segunda causa. Y al haber 2 jueces que intervinieron en el primer juicio y van a intervenir en este segundo juicio, entiendo yo que el criterio sería el mismo. Por lo tanto, a situaciones similares o idénticas no podría caber una respuesta distinta. Esa es la previsibilidad que nosotros tenemos.
Ahora, doctor, quería consultarte también respecto puntualmente al argumento que mencionó el fiscal en su escrito de apelación que presentó hoy en la causa que ya se declaró prescripta. Y él menciona que presentó en el 2017, en octubre, y en julio del 2018, dos pedidos de realización de audiencia preliminar. Esos, o ese pedido, o esa cuestión, digamos, no está expresamente mencionada en el artículo 104, ¿verdad? Que es lo que él citó también. A tu criterio, doctor. No, ese fue el criterio del juez, del Claro. tribunal, y comparto plenamente el criterio del tribunal, que no cualquier requerimiento de la fiscalía es un acto interruptivo. Hay que ser serios en ese sentido, Sí. porque no dice cualquier requerimiento presentado por el Ministerio Público interrumpe la prescripción. Dice, interrumpe la prescripción requerimientos de contenido jurisdiccional. Sí. Entonces, lo que debemos realizar es una correcta interpretación, que es un requerimiento de contenido jurisdiccional. Y un requerimiento de contenido jurisdiccional es algo que el Ministerio Público requiere al juez que éste, a través de su imperium, ordene que se haga algo porque él no lo puede hacer. Por ejemplo, un pedido de allanamiento, un requerimiento solicitando un allanamiento de un recinto privado, o un requerimiento solicitando la interceptación de comunicaciones o de correspondencia, o un requerimiento que se disponga, por ejemplo, un anticipo probatorio. Esos son requerimientos de contenido jurisdiccional. No presentar un escrito pidiendo que se convoque a una audiencia preliminar. Lo que yo siempre digo, con ese descriterio, Sí. podríamos llegar al absurdo de que cualquier presentación de la fiscalía Puede interrumpir. Incluso un pedido de fotocopia, ¿verdad? Claro. Entonces, en ese sentido, el Tribunal de Sentencia estableció claramente que esos requerimientos o esos escritos presentados por el fiscal en su momento no tenían el carácter que la ley establece de contenido jurisdiccional, sino que eran peticiones para convocar a una audiencia, que lo puede hacer cualquiera de las partes. Entonces, esa situación no puede, bajo punto de vista alguno, considerarse como un acto interruptivo, porque no reviste la calidad de un requerimiento de contenido jurisdiccional. O sea, en síntesis, doctor, esta manifestación, digamos, o lo que indica el fiscal del pedido de audiencia preliminar, de realización de audiencia preliminar, perdón, no suspende los plazos, no interrumpe, perdón. No, claro que no. No. Es una incorrecta interpretación, antojadiza y interesada. Claro, el fiscal va a tener que estar sosteniendo su postura y sigue manteniendo su postura errada, ¿verdad? De hecho, la jurisprudencia ha establecido, no solamente el Tribunal de Sentencia que dictó la resolución en este sentido, sino que la Corte establece claramente cómo se debe construir un requerimiento de contenido jurisdiccional para que sea tal. No puede ser cualquier escrito presentado. Ahí está. Bueno, doctor, entonces, respecto al otro juicio, por de pronto está firme el lunes esa tendríamos convocatoria novedades para en el realidad. lunes. Sí, el lunes tendríamos novedades respecto a ahí, ¿verdad? Pero yendo al fondo de la cuestión con respecto a la presunción, nosotros plantearíamos los mismos incidentes, los mismos argumentos, y con la esperanza de que la respuesta sea exactamente la misma. Claro, porque en caso de que no sea así, doctor, estaríamos ante un cambio de postura, pero muy, muy drástico, digamos, por parte de los jueces, pues ya hay una mayoría, ¿verdad? Sí, claro, hay dos jueces que integraron el tribunal anterior, ¿verdad? Claro, sería irracional en realidad. Doctor, vamos a estar entonces atentos por lo menos a la decisión que va a adoptar usted. Parece que va a ser el aspecto más novedoso del desarrollo de esta audiencia. No sé, vamos a ver qué sucede. Tenemos hasta el lunes todavía para tomar una decisión con respecto a ello, ¿no? Perfecto, No hay que doctor, apurarse. te agradecemos mucho Gracias, por doctor. tus datos, por los datos y por tu tiempo, ¿eh? Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Muy amable. Que tengan buen doctor. fin de semana. Igualmente, doctor, buen fin de semana. Te informó PDS Radio TV Digital. El defensor público Carlos Arce Letelier
hablándonos así ya de estos dos casos. Y concretamente, o sea, que ya veo los títulos, ya me hago la idea de lo que vamos a leer en la semana próxima. Sí. Y bueno, la situación sigue siendo penosa porque, como te decía, estamos hablando de dinero que efectivamente nunca llegó al beneficiario final y no hay que perder de vista que eran campesinos, básicamente. Eran dirigentes, eran familias campesinas, exactamente, y en este caso estamos hablando de un volumen de dinero sumamente superior al del primer juicio. Así mismo, y bien claro la postura del abogado, del doctor Jorge Arce, que mencionó que con el mismo criterio de los magistrados que hoy son mayoría en este tribunal que va a juzgar el lunes, se tiene que declarar la prescripción, y por el otro lado el argumento de la Fiscalía para apelar la prescripción en el caso anterior definitivamente no se adecua a lo que establece el 104 del Código Procesal Penal, del Código Penal, perdón. Sí, señor. Y lo que decía con respecto a la presidenta del tribunal, la señora Elsa García, concretamente, a mí inicialmente me daba la sensación de que definitivamente iban a pedir o iban a accionar en este caso se modifique algo teniendo en cuenta su, por lo menos lo que decía de manera coincidente, su parcialidad en torno a su decisión de adelantar por sobre todas las cosas este juicio, ¿verdad? Sí. Pero bueno, creo que tiene más elementos el abogado como para insistir en el desarrollo de este juicio, sobre todo teniendo en cuenta ya lo que acontecía